Buenas noches con todos. Primero que nada me presento, yo soy Adriana Miranda, soy consultora de la clínica Psicoune. Estamos cumpliendo 10 años y también quería recordarles que tenemos una línea para las consultorías gratuitas. Si tienen un caso de ansiedad o conocen a alguien que esté sufriendo de ansiedad o otra problemática, invitarles a que puedan reservar su cita. La consulta es de manera gratuita, así que bueno, estamos abiertos y esperando a que todos nos consulten. Hasta ahora, muchas personas en esta consultoría nos han revelado que tienen casos y cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces hemos decidido hablar de eso. Ahora tenemos ese compromiso de siempre estar atentos y ir haciéndoles un feedback a todos nuestros clientes, ¿no? Dándoles aportes y demás. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la ansiedad. Y no sé si por ahí alguien puede comentar si se ha presentado. Creo que yo también en estos días por la cuarentena también me he sentido algo ansiosa, angustiada. Creo que es un sentimiento generalizado, ¿no? Una emoción generalizada por lo que estamos viviendo. Bueno, primero hablar sobre qué es la ansiedad. No es nada malo, es un mecanismo adaptativo. Se da cada vez que hay una situación conflictiva o una situación amenazante y pues no significa que tengamos algo malo, para nada, pero sí puede, digamos, en cierto momento ser causante de situaciones que ya digamos, van comprometiendo más nuestro estado de salud. Por ejemplo, el no poder dormir, que es lo que mis pacientes me han dicho más en estos días, que no pueden conciliar el sueño o que lo concilian, pero ya bastante tarde, ¿no? Ya en la madrugada, y que están tomando pastillas para dormir y demás. Entonces, ya cuando digamos, va siendo una situación que nos molesta, que compromete también nuestra salud, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, yo hoy les traigo 2 técnicas para gestionar esa emoción, que no es negativa, pero sí, digamos que tenemos que tener nuestras herramientas para poder gestionarlas. La primera es identificar esas primeras sensaciones que nos causan angustia. Porque la ansiedad es algo que es una progresión creciente, es decir, gota a gota se va acumulando y en determinado momento, pues cuando ya es demasiado explota, ¿no? Y digamos que es una puerta que se abre y hay un despliegue emocional muy, muy alto, ¿no? Se pasa por una crisis. Entonces, para evitar esa progresión, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, cada vez que vayamos sintiendo alguna sensación angustiante, pararnos un rato, detenernos y observar conscientemente qué es lo que estamos sintiendo. Para esto, utilizar la técnica de la respiración, que creo que muchos psicólogos, que veo que hay muchos que están mirando, conocen, ¿no? Es una herramienta fantástica, aunque muchos de los pacientes también creen que no sirve mucho o que es algo sin sentido, que no va a causar mayor efecto, pero es poderosísimo. Primeramente, sentarnos o echarnos, pero lo mejor es estar sentado de manera erguida y hacer la respiración 5x2, es decir, inhalar en 5 segundos y exhalar en 5 segundos. Eso va a hacer que primero entremos en un estado de presencia, de conciencia. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué sentimos? O sea, cuando tenemos estos momentos difíciles, ¿qué es lo que nuestro cuerpo siente? Y lo segundo, identificar los pensamientos también, ¿no? Por ahí puede ser de que sea un miedo a enfermarnos, o tal vez sea un miedo a no tener suficientes recursos en determinado momento.
bueno, ya poniéndonos en el contexto de la cuarentena, ¿no? Hay que identificarlos muy bien y también pasar a un estado de aceptación. Es decir, hay que también ver esto que está pasando, esta problemática que estoy viendo frente a mí, el que se resuelva, ¿depende de mí o no depende de mí? Hay que también hacernos esa pregunta. Si depende de ti, pues muy bien, hay que ver qué podemos hacer al respecto para sentirnos mejor. Por ejemplo, si tenemos miedos de enfermarnos, ya nos han dicho qué cosas podemos hacer. Por ejemplo, ponernos el barbijo, siempre estar con alcohol o lavarnos las manos constantemente, etc. Hacer todo lo que nos dicen que es para conservar nuestra salud. Y, por ejemplo, si ya no depende de nosotros, como es el hecho de que cuándo se va a levantar la cuarentena, que creo que todos estamos preguntándonos eso, pues simplemente dejarlo ser, porque es así, no lo sabemos. El objetivo de esto es abandonar esa lucha que tenemos, abandonar esa lucha interna. Caer en un estado de aceptación, es decir, bueno, estamos enfrente de la cuarentena, enfrente de un virus, de una pandemia mundial, no podemos hacer nada. Y entrar en ese estado de aceptación, que vamos a vivir así de ahora en adelante, teniendo que tener medidas de protección y demás, no es resignarnos, tampoco es echarnos al abandono, ni mucho menos. Un estado de aceptación lo que permite es que podamos ver el problema desde otra perspectiva y con una mayor objetividad. No olvidar también en este punto siempre lo que es la respiración. Va a permitir que el sistema simpático y el sistema parasimpático se equilibren y automáticamente a nivel fisiológico vamos a entrar en un estado de calma que nos va a permitir hacernos las preguntas que les estaba mencionando. La segunda técnica tiene que ver con la psicología positiva y la psicología conductual. Y esto está también referido a justamente lo que nos pasa ahora, que no sabemos qué va a pasar en el futuro. En el futuro cercano o lejano, porque tampoco no sabemos cuándo va a ser que se va a levantar la cuarentena y si es que vamos a volver a levantarnos como estábamos anteriormente, ¿no? En situación de economía, de los recursos que tenemos. Bueno, para esto, esta técnica se trata de imaginar el futuro. Probablemente muchos de nosotros ya no podamos volver al trabajo que teníamos. De repente trabajábamos en una empresa o teníamos un negocio y ya ese negocio no va a ser tan fructífero, ¿no? Hay que visualizar esa imagen que viene cargada de ideas negativas, sin lugar a dudas, por algo nos causa un cuadro ansioso, pero hay que ir añadiéndole situaciones positivas, inundar nuestro campo mental de situaciones positivas. Por ejemplo, la primera que he visto que, por ejemplo, hacer ejercicio, correr, manejar bicicleta puede ser una excelente vía, ¿no? para esta crisis, porque voy a tener más tiempo para hacer ejercicio, más tiempo para hacer otra clase de actividades y mucho de nosotros también. De hecho, una situación que se ha presentado es que ya no hay transporte público y no sabemos si en el futuro, por ejemplo, esto se va a regularizar o va a haber menos transporte, pero si hay menos transporte, de hecho que andar en bicicletas o otros medios vehiculares, como pueden ser los scooters o las bicimotos, va a ser algo mucho más seguro que cuando había combis. Y a los que les gusta hacer deporte al aire libre, también están en esa situación, ¿no? Que van a tener, digamos, va a ser mucho más factible salir a hacer esas actividades. Esas son las dos pautas que yo doy para afrontar el confinamiento en cuestión de psicología.
de herramientas psicológicas, como son la respiración, la meditación, la reflexión, aceptación y también la visualización. Y bueno, por último, recordar que hay muchas personas, muchos de nosotros, que tenemos diferentes tendencias, ¿no? Generalmente el sistema nervioso, la tendencia a ser activo o pasivo, eso es un factor hereditario completamente. Y pues hay que identificar qué sistema nervioso nosotros tenemos. Generalmente las personas con un sistema nervioso activo tienden a generar crisis ansiosas, a generar cuadros de depresión. Son personas que están listas para la actividad física, también tienen un metabolismo un poco lento, les cae mal la grasa, etc. Son cuestiones ya más metabólicas que otra cosa, pero si reconocemos que tenemos esas tendencias, todos estos factores, herramientas psicológicas, hay que acompañarlas también de cosas más concretas. Por ejemplo, la alimentación, que ahora con tanto tiempo pues podemos darnos ese lujo de ir viendo qué es lo que vamos a comer cada día y todo eso, ¿no? Evitar las carnes rojas. Esas cosas hacen que nuestro sistema nervioso, si es activo, un poco desacelere, ¿no? Ni baje la intensidad en esas cosas. Bueno, ¿qué más? Tomar mucha agua, la hidratación es algo que también tiene que ver en mejorar, ¿no?, el sistema nervioso. Y también tomar sol. No se olviden de tomar sol, que eso también nos da un estado de tranquilidad y nos relaja bastante. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Voy a ver si alguno me ha hecho alguna pregunta para contestarles. Bueno, no, que yo visualice, nadie me ha hecho una pregunta con respecto a la ansiedad. Bueno, si no tienen alguna duda, de repente alguno de ustedes está pasando por una crisis o simplemente se siente agobiado con la situación, puede preguntar. Ya listo, ¿cómo controlar la ansiedad en los niños? Claro, en los niños es mucho más problemático, ¿no? Porque de por sí tienen tendencia a socializar más, a moverse más. Y de hecho la mayoría ahorita está atravesando por eso, ¿no? Por cuadros de ansiedad. Bueno, lo primero es que no olvidar, incluso para los adultos, pero más en los niños, que en el día a día tienen que tener dentro de su horario un determinado momento para hacer ejercicio. Esto es sí o sí, no tiene que ver con que ellos jueguen con sus amiguitos o que jueguen con sus hermanitos o que estén todo el día saltando. No, es un horario para ejercitarse netamente, lo que es actividad física, saltar con cuerda o una rutina de ejercicios, que también hay muchas en YouTube, en las redes sociales. Tienen que hacer esto porque el estrés que ellos están generando por el encierro genera un grado de cortisol muy elevado, y el ejercicio es la mejor manera y la manera más natural también de hacer que ese cortisol tienda a niveles normales, ¿no? Eso es uno. Y otra es que no se pueden olvidar que los niños tienen que tener un horario. Sí o sí, ya se sabe que ahora están haciendo clases y demás, y de hecho que con todos en casa también tienen un horario para el almuerzo y más, pero tienen que estar muy estructurado. Más allá de eso, ¿no? El horario, no solamente de la comida, de las clases, del ejercicio, sino también si juegan con sus hermanos, pues un horario para que jueguen con sus hermanos, un horario para que se vayan a dormir y más, ¿no? Todo muy estructurado. Eso les va a dar una sensación más de calma, ¿no? Porque en sí ellos están acostumbrados a eso, pero ahora estando en casa tal vez están un poco distendidos y no les conviene, ¿no? Realmente. Como Caterina me pregunta si ser ansioso es de por vida. Ser ansioso en realidad no es algo poco natural, que no nos pase pues a todos nos sucede, ¿no?
Y como les digo, sí hay personas que tienden más a la ansiedad que otras, definitivamente. Las personas que tienen un sistema nervioso activado, de hecho, les pasa, ¿no? ¿Es de por vida? Sí, es de por vida, pero hay una diferencia abismal entre las personas que saben gestionar su ansiedad y las personas que no saben gestionar su ansiedad. Ahora yo les doy las pautas generales para gestionarla, ¿no? No se olviden de su herramienta más eficaz, que es la respiración, pero si, digamos, en su caso es algo específico que les genera esta sensación de angustia, pueden ahora mismo reservar su cita para la consultoría y ya más ver el tema, identificarlo de una manera más personalizada, obviamente. Sí, para los niños la palabra clave es el orden, siempre. Después me preguntan, señorita, mi hija de 14 años dice que tiene un problema de conducta porque está muy contestona, no quiere hacer nada. Ya listo. En el caso de los adolescentes, también es igual que en los niños, ¿no? El estrés para ellos es incluso mayor que en los adultos, porque ellos también son seres netamente sociales generalmente, ¿no? Son pocos los casos, pero incluso los adolescentes introvertidos son más sociables, ¿no? Que cuando uno es adulto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que de por sí ellos ya tienen conductas confrontativas. Es una característica neta de la adolescencia el ser confrontativo, sobre todo con los padres, ¿no? Lo que se puede hacer con los adolescentes, siempre que tengan esta clase de respuestas un poco agresivas o que también identificamos como faltas de respeto, es hacer una distancia. La distancia es siempre una señal de respeto hacia ellos y hacia nosotros también, porque no debemos permitir, digamos, que se expresen con nosotros de una manera soez o, no sé, maleducada, ¿no? Como dice la señora. Primero eso, reservar mucho su distancia. Como ahora estamos todos juntos, para ellos es importante tener, por ejemplo, un espacio donde puedan estar solos. Si es su habitación, pues que nadie esté entrando a cada rato a su habitación o sus hermanos estén entrando a cada rato a su habitación. Sino más bien respetar si ellos tienen un horario para hacer algo, ya sea leer, escuchar música, hacer videollamadas con sus amigos, lo que sea, respetar ese horario. También dialogar mucho con ellos porque hay que ver qué les está pasando también, ¿no? De repente se sienten simplemente ansiosos porque quieren salir con sus amigos o de repente están pasando también por una situación difícil, alguna pelea, algún conflicto de repente con algún enamorado o enamorada. El diálogo es importante y también respetar siempre su espacio. En estos casos, sobre todo cuando estamos todos tan juntos. ¿Y cómo conciliar el sueño en la cuarentena? Eso es lo que está pasando mucho. Están recurriendo bastantes personas que están en terapia psicológica a lo que es la medicación, porque así hagan lo de las respiraciones, a veces inclusive con eso no pueden dormir, ¿no? Bueno, si es un caso muy fuerte, sí es dado que se consulte con un psiquiatra. Si es que en verdad no estamos durmiendo menos de 7 horas, estamos durmiendo mal, sí es bueno consultar y de repente que nos dé un ansiolítico, alguna medicación, depende de lo que diga él para ver cuál va a ser, ¿no? el grado o los gramos de la pastilla que se nos va a dar y por cuántos días. Pero si digamos queremos hacerlo hoy mismo y todavía no vamos a consultar a un psiquiatra, la respiración 4-7-8 es muy, muy eficaz. Se trata de inspirar en 4 tiempos, retener esa respiración contando 7 segundos y exhalar en 8 segundos. Hacerlo
el número de veces que sea necesario para entrar en un estado de relajación, y esta respiración en específico sirve para dormir. Así que si tienen problemas de sueño, no se olviden practicar la respiración 4-7-8. Sí, exacto. Como dice, me parece que es un psicólogo, Julio, la privacidad es buena, sin embargo creo que también mostrar la autoridad, ¿no? Es importante. Por supuesto que no, sí, de hecho hay que mostrar, ¿no? Autoridad con los hijos, ya sean niños, adolescentes. Es sano para ellos, tanto para los niños como para un adolescente, tener estructura es vital, ¿no? Los horarios, en el caso de los adolescentes, saber que tienen que respetar a alguien, pero también, y esa sensación de tener a quién recurrir, ¿no? Cuando tienen un problema. Eso es una figura de autoridad. Y sí, si bien le puedes dar su espacio a un adolescente, dialogando con él y todo eso, pero se hace eso cuando él está en un estado calmado, cuando se está expresando con uno de una manera adecuada, no cuando, digamos, está gritando o está contestando de una manera agresiva, ¿no? Una vez se le haya dado la indicación de que, no sé, de que se vaya un momento a su cuarto porque no vamos a admitir esa clase de comportamiento, o le expreses, ¿no? Que se está pasando, que no es lo adecuado y que no lo vas a escuchar, y que no, digamos, no vas a ceder a cualquier petición que te haga mientras se dirija o hable de esa manera. Está bien hacerlo, y después, cuando él se encuentre bien, cuando él esté apto para el diálogo, estar abiertos para eso, ¿no? Y estoy segura que muchos lo que ahorita necesitan es un poco eso, ¿no? Espacio, incluso espacio para sentirse mal. ¿Por qué no? Es muy importante que dejemos cabida a esas emociones, que no las estemos interiorizando, porque eso al final lo que hace es generar cuadros ansiosos. Si en algún momento tenemos ganas de llorar, o tenemos ganas de estar enfadados, pues podemos hacerlo, ¿no? Podemos estar en nuestra habitación, en algún sitio donde dejemos fluir esas emociones, y ya, ¿no? Cuando estemos un poco mejor, más vaciados de toda esa carga, vamos a pensar desde una mejor perspectiva de la situación. Sí, me dice que hay una delgada línea entre ser padre y ser amigo. Hay padres que más buscan ser amigos y olvidan ser padres, y el momento en el que pierden la autoridad es cuando los hijos piensan que tienen el control. Por ende, hay que tener cuidado, y esa es la experiencia del docente, ¿no? Sí, en realidad sí. Ya sabíamos que por Pilar Sordo, ¿no? Que es una excelente y muy reconocida psicóloga, que ser amigo de los hijos es lo peor que puede pasar, ¿no? De hecho, para un niño, para un adolescente, no tener esa imagen de estructura es letal, ¿no? Y ustedes mismos habrán visto que en el colegio han tenido de repente algún profesor que es estricto, que pide, que demanda cosas, que, bueno, no sé, autoritario, muy autoritario, y es el que más hemos querido, porque realmente es lo que necesitamos en la adolescencia cuando vamos creciendo, ¿no? Esa figura. Y sí, es la verdad. ¿Cómo conciliar el sueño en esta cuarentena? Esa pregunta se ha repetido una vez más, y lo vuelvo a repetir en todo caso. La respiración 4-7-8 es muy efectiva para dormir. Inspirar en 4 tiempos, sostener ese aire en 7 y exhalar en 8, cuantas veces sea necesario hasta quedar relajados, nos va a servir para conciliar el sueño. Si es un caso muy, muy fuerte, porque ya lo he visto, ¿no? Que algunos días pueden conciliar el sueño con la respiración, y otros días, por más que lo hacen, no lo logran.
pues entonces sí sería necesario consultar con un psiquiatra para el tema de medicamentos, ¿no? Para dormir. Y muy necesario consultarlo porque él tiene que ver cuántos días vamos a tomar esa medicación y en qué cantidad es recomendable. ¿Cómo podría ayudar o cuál sería mi posición con respecto a los niños o adolescentes con trastorno de déficit por atención e hiperactividad? ¿O algún consejo o alcance, por favor? Excelente, ya listo. Sí, con respecto a los niños con esta condición, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o con los niños con hiperactividad netamente, bueno, pues yo creo que en estos casos es importante que sí se puedan dar los paseos, que se pueda salir un rato. Les digo porque el día que fue el día del autismo, se dijo en la televisión, ¿no? Que para esto, para los chicos, para los niños que tienen necesidades más apremiantes que otros, sí era factible y estaba bien sacarlos, ¿no? Porque ellos tienen rutinas y muchas veces en esos están los paseos. En estos casos, yo creo que también, ¿no? En realidad, como les decía, hacer ejercicio es muy importante para todos los niños, pero si hay algo que es cierto, es que hacer ejercicio en la casa y hacer ejercicio al aire libre es totalmente diferente. Correr en una cinta de gimnasio y correr al aire libre es otro tipo de sensación. El desgaste al caminar o al correr es 2 veces más que si lo harías el mismo tiempo en una caminadora o harías una rutina en casa, de hecho. Entonces, sí, caminar, dar 2, 3 vueltas, 4, las que sean necesarias en una situación no de ejercitar, para ellos sí sería positivo. Estrategias para el manejo de la ansiedad. Sí, como les había comentado, ya lo repito escuetamente, en el caso de la ansiedad les traigo 2 técnicas. La primera es identificar esas pequeñas sensaciones antes de que haya un desborde. O sea, siempre hay una pequeña molestia, ¿no? Antes de, digamos, tener una crisis donde ya necesitamos hacer la respiración porque nos estamos ahogando o no podemos dormir, ya pasa a un ámbito más físico, que el cuerpo ya demanda, digamos, eliminar esa carga. Antes de eso, cuando vayamos sintiendo una sensación de angustia, pequeñas molestias, identificar por qué. Esto es para evitar, digamos, que haya un desborde, ¿no? Para que esta progresión de la ansiedad llegue a puntos demasiado fuertes. Y una vez identificados, que veamos, nos hagamos la pregunta de si eso que nos está molestando es algo en lo cual tenemos control o no tenemos control. Si depende algo de nosotros para arreglar ese problema, pues ver qué hay que hacer, ¿no? Eso nos va a liberar. Si tenemos miedo a contagiarnos, ¿qué hay que hacer? Pues todas las pautas que nos han dicho, evitar salir y demás. Una de las pautas que, no sé, pero me parece que muchos psicólogos han recomendado y que es excelente, es no ver tanta televisión. Y es imperioso en muchos casos que eso pase, porque la carga, esa invasión que nos hacen de noticias negativas y también de disonancia cognitiva, porque por un lado nos dicen que la gente se pasa, que nadie está cumpliendo, que aumentan la cantidad de infectados, de muertos, que la gente no sale a las calles a vender, que sale a las calles a pasear, etc. Y que esto va a generar peores cosas que no entendemos. Son cosas muy negativas, realmente, y es lo que pasan día con día, día con día. Y por otro lado está ese mensaje de mantengan la calma, que es bastante contraproducente
y contrario a a lo que pasan todo el día, ¿no? Que las muertes, cómo mantener la calma ante tanta noticia sobre muertes y sobre gente que no entiende las cosas. Eso crea una disonancia cognitiva, un conflicto a nivel mental y de hecho no es nada sano. Entonces, sí, evitar ver la televisión por prolongadas horas o apenas estés desayunando, cuando estés almorzando, cuando te vayas a dormir, es imperioso. No, no lo hagan. Si lo van a hacer, pues en un solo horario y en una determinada hora y nada más. En el caso de la depresión, sí, como digo, para los cuadros depresivos es igual. La respiración también va a ayudar en esto. El ejercicio no solamente regulariza los niveles de cortisol, sino que también segrega hormonas que nos dan una sensación de placer y satisfacción. Nos generan, por decirlo así, alegría. Es muy importante para las personas que tienden a deprimirse no olvidarse de hacer actividad física. Sí, Luis Alberto, en la página están los números de Psicoune para hacer las citas para la consultoría. Recuerda que es gratuito, así que te invito a hacerlo ahorita mismo para que separes tu cita y acordemos el horario. ¿Cómo ayudar a una persona con esquizofrenia en estos tiempos? Me pregunta Alibet. Bueno, en el caso de la esquizofrenia, generalmente, no sé, en tu caso, no sé si tu familiar o esta persona que tú conoces esté medicada, o sea, ya el psiquiatra haya visto y le haya destinado una medicación específica y tengan las pastillas para esto. En el caso de confinamiento o no confinamiento, el que una persona con esquizofrenia esté medicada es vital. Y para evitar las crisis psicóticas, sobre todo en este momento, ser consecuente, ¿no? Con la toma de las pastillas y demás. Generalmente las personas con esquizofrenia, una característica es que también tienden a deprimirse y si no tienen la medicación es peor. Depende del cuadro de esquizofrenia también, ¿no? Pero generalmente en una esquizofrenia paranoide o de tipo afectivo, también la depresión es algo que los caracteriza mucho. Así que con la medicación constante y también el diálogo con ellos, o sea, no dejarlos de lado, excluirlos, conversar con ellos, porque también es importante, es vital, ¿no? Y por lo demás, lo mismo que como todos, ¿no? Para dormir, respiraciones, si es que está generando ansiedad, si es que está muy deprimido, que haga actividad física. Es vital que pase eso, por favor. Quiero ser muy redundar en este tema de los horarios y de la actividad física porque parece algo que es algo más, ¿no? Pero en realidad es lo que nos ayuda más, no solamente a la ansiedad y a la depresión, incluso para la autoestima, para todo lo que es bienestar a nivel mental, el ejercicio sirve mucho. Sigo leyendo. Buenas noches. ¿Cómo podemos saber si un niño es borderline y si hay tipos de borderline? ¿Qué debemos hacer o cómo debemos tratarlos en tiempo de cuarentena? Bueno, generalmente la gente con estos diagnósticos empiezan en la adolescencia, ¿no? A notarse esto que los caracteriza. ¿Cómo saber? Pues el trastorno borderline o el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por estados de ánimos muy polarizados, por así decirlos. Pasan muy rápido de lo que es la euforia a lo que es la depresión o la furia. Si el niño es muy cambiante y de una manera
un tanto irracional en sus estados de ánimo. Bueno, y también hay que ver qué tan niño es, porque estos trastornos no se pueden diagnosticar en infantes, pero tal vez sí en adolescentes, 10, 11, 12 años, pubertad, adolescencia. Si pasa esto, si por ejemplo tiene conductas autolesivas, también podemos ver ahí que puede haber cierto un rasgo, una tendencia a este diagnóstico. Y, y bueno, eso es lo que más los caracteriza. Si hay esto, pues bueno, lo primero es también consultar. En este caso, depende de en qué grado estén los síntomas o sus conductas, ¿no? Si se está autolesionando, definitivamente aconsejaría consultar a un psiquiatra, porque también, digamos, este desborde emocional y todos los cuadros se pueden manejar a nivel de medicamentos. Y en psicoterapia le recomiendo un especialista en terapia dialéctico-conductual, que son los que tienen mejores efectos en los casos de trastorno límite de la personalidad. Pero para esto necesita un especialista en este tema. Después, doctora, me olvidé de mencionar que soy docente y quisiera su punto de vista psicológico con respecto a la pregunta que le hice anteriormente. ¿Cómo podría ayudar o cuál sería mi posición con respecto a los niños o adolescentes? El docente, ¿cómo podría ayudar o cuál sería su posición con respecto a un niño con déficit de atención e hiperactividad? Claro, Anderson, si tienes un alumno que tiene este diagnóstico, bueno, lo primero que le debes aconsejar a la mamá es ver si su cuadro específico requiere de medicación. No todos los que están diagnosticados con, por ejemplo, el trastorno del límite de la personalidad o los casos de déficit de atención, hiperactividad, no todos necesitan medicación porque no van con la misma intensidad, va de acuerdo de individuo a individuo. Entonces, si su caso del niño, de tu alumno, es demasiado fuerte, tienes que preguntarle a la mamá y saber si está siendo consecuente con la administración del medicamento. En el caso de que, pues, en el confinamiento se esté viendo más comprometido su estado de salud del niño por su condición, definitivamente, si es que no tomaba, que consulte al psiquiatra si es que debería haber un cambio en esto. Y bueno, ¿qué puedes hacer tú como docente al enseñarle? Pues es un poco difícil ya que tú, digamos, me imagino que estás enseñando virtualmente, ¿no? Por videoconferencia, por algún medio como el Zoom o otro. Y bueno, reducir sus tareas del niño, darle metas más pequeñas es importante, ¿no? Por ejemplo, si a tus alumnos les estás dejando X cantidad de tarea, definitivamente para él no va eso. Definitivamente para él, no sé si tu clase dura 1 hora, no sé, por ejemplo, en su caso también, ¿no? Darle esa posibilidad de que se desconecte antes. Porque es obvio que no puede sostener la atención por el mismo tiempo que los otros chicos. Y al igual hacer sus tareas, ¿no? Depende de qué tipo de tareas. Si son muy mecánicas y como hacer caligrafía o transcribir escritos. De hecho, en vez, por ejemplo, de transcribir algo, que es algo que también me han consultado algunas mamás de sus niños con respecto a sus tareas, en vez de eso, optar por un resumen, por algo donde él tenga que invertir más esfuerzo y hacerlo en menos tiempo. Eso es lo que yo aconsejaría. Y la posición siempre es, primero, que él esté estable. ¿Cómo va a estar estable? Si necesita medicación, que se medique. Si necesita psicoterapia, si necesita ir al psicólogo, que siga asistiendo a su psicólogo y haciendo sus terapias, ¿no? Para estos casos. Me preguntan mi nombre. Yo soy Adriana Miranda, consultora de la clínica PsicoUne.
Me dicen que hay que acotar que el televisor no debe ser una herramienta de escape de padres y niños, sino aprovechar el tiempo para pasar más espacio de calidad en familia. Así es, bueno, ya que tenemos muchas horas, 24/7, constantemente para estar con nuestra familia, para hacer diferente tipo de cosas, incluso para iniciar nuevos proyectos o cosas que queríamos hacer, por ejemplo, como comer más sano. Comer más sano requiere definitivamente de un desgaste de tiempo adicional, ¿no? Siempre, tanto para ver más o menos la cantidad que debe haber de comida o bueno, otras cosas más. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos para hacer este tipo de actividades, ¿no? Si, por ejemplo, necesita que su familia coma más sano, aproveche estos momentos para hacer eso, ¿no? Y para que todos, digamos, se involucren en cada cosa que se hace en casa. Eso también. Si a la hora de cocinar o a la hora de limpiar, que todos se involucren en esto. No, si lo pueden hacer juntos, perfecto. Si se puede delegar responsabilidades, también es ideal. A ver, ¿qué más? Me están preguntando si la farmacología utilizada en los niños TDAH y límite de la personalidad hacen efectos secundarios, ¿cómo abordar la información con los padres sobre estos efectos secundarios? Sí. Bueno, generalmente cuando hay un primer diagnóstico y el psiquiatra va a empezar a probar un medicamento, en realidad es un tiempo de prueba, ¿no? Depende qué efectos secundarios. Si son efectos secundarios que están siendo muy contraproducentes, generalmente el psiquiatra cambia de medicación o gradúa la medicación, sube, baja de acuerdo al caso. O también lo que pasa es que adiciona una medicación que contrarresta los efectos secundarios. Pero definitivamente nunca va a dejar de haber algunos. O sea, nunca va a ser como que no hay efectos. Sí, siempre va a haber. ¿Y cómo abordarlo con los padres? Bueno, en esta situación hay que calibrar. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, sí, las medicaciones, las mejores medicaciones, tienen efectos secundarios. Generalmente uno de ellos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es que generan más hambre, los pacientes comen más, engordan, y esto no es algo muy agradable y no permite que el paciente tenga adhesión al medicamento y a ir al psiquiatra, ¿no? A seguir lo que es la terapia y las consultas y todo eso. Adherirse al tratamiento. Esa es la palabra. Bueno, pero hay que sopesar con la familia y con el paciente también en determinados casos, ¿no? Tienes, por ejemplo, la facilidad de llevar una vida normal o medianamente normal, de gestionar mejor tus emociones, de estar en un colegio, de tener amigos, de autorrealizarte frente a lo otro que es de repente engordar un poco, de repente tener sequedad en la garganta o cualquier otro efecto que tenga una medicación. Y definitivamente, si contrarrestas si vas sopesando cada una de las cosas, pues medicarte te sale mucho más barato, por así decirlo, ¿no? que no hacerlo. Y en definitiva también hablar sobre las crisis, ¿no? En el caso de las personas con esquizofrenia o las personas borderline, las crisis que tienen un desgaste emocional altísimo, un coste social también a veces, depende en dónde les den las crisis, muy alto, y generalmente no es algo por lo que la persona quiera pasar, ¿no? En el caso de la esquizofrenia no son tan conscientes de esto cuando no están con la medicación, pero cuando estén medicados, hablar al respecto, ¿no? Y también depende del cuadro de la esquizofrenia, ver si es que es factible
que ellos se hagan más responsables de su tratamiento o no, porque hay muchas personas y una de las condiciones de la esquizofrenia es que no se acepte, ¿no? El diagnóstico, que no se acepte la condición que se tiene. Entonces hay que ver también esto. En el caso de mi familiar que tiene esquizofrenia indiferenciada, ¿cómo cree que podríamos hacer para que el paciente sobrelleve esta situación? Bueno, tiene esquizofrenia. Ya. Sí, igualmente en todos los casos, ya sea esquizofrenia indiferenciada, paranoide, o, esquizofrenia de característica afectiva, no importa, siempre para sobrellevar, primero, estar medicados. Segundo, manejar también con la respiración, con todas las técnicas para gestionar la ansiedad y la depresión. Y ya hemos dicho que una de esas técnicas es la respiración. Es muy importante saber hacer esto. En internet se va a encontrar muchas técnicas porque cada una sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, 5x2 es para que nuestro sistema, para que el... a ver, espérenme, por favor. Para que, ahí está, el sistema simpático y el sistema parasimpático se regularicen, estén a un buen nivel. No es que te va a dar sueño, te va a relajar para querer dormir, sino que te va a permitir estar, digamos, en un estado que te permita ser más objetivo. Esa es la respiración 5x2. En el caso de la respiración 4-7-8 te va a servir para conciliar el sueño. Y hay otras clases de respiración que activan o también hacen que entremos en un estado de más pacífico o más relajado. Depende. Yo aconsejo que de acuerdo a lo que le pase a la persona, por ejemplo, si tiene ataques de pánico en determinados momentos, que vea cuál es la respiración que más le conviene. Y sobre todo en el caso de esta paciente que tiene esquizofrenia indiferenciada, si estaba llevando un tratamiento terapéutico con un psicólogo, aparte del psiquiatra, que lo siga haciendo, es muy importante. Ahora todos los profesionales están activando los medios de comunicación online, videollamadas, videoconferencias, el Meet, el Zoom, etc., para hacer sus consultas. Que no abandone eso, porque para él en específico es muy importante. Después me dicen, ¿cómo dejar de ser una persona que siempre tiende a hablar de más cuando tiene que justificarse y sentirse inferior o no lograr algo? O sea, tú tienes en ciertos momentos un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de que no vas a lograr determinadas cosas y te justificas y como respuesta hablas mucho. Es lo que te he entendido, Walter. En este caso, lo que puedes hacer también, mira, aunque no lo creas, la respiración sirve para tantas cosas, pero si te encuentras en un momento tenso, como por ejemplo hablar con alguien que te pone nervioso, o enfrentar una situación en público que te pone nervioso, antes de hacer eso, la respiración. Parece la cosa más ridícula o más insignificante del mundo, pero como dije, es vital, es una herramienta poderosa. Y primero eso. Y otro tip que te doy es que cuando estés hablando con alguien y te dé esto, que pauses un rato y más bien hagas una pregunta. Es decir, haz que la otra persona hable. Pregúntale algo y tú genera que él sea el que haga el diálogo. Y mientras tanto tú puedes ir asintiendo, ya sea que te esté, digamos, dando ideas de aprobación o te esté desaprobando en algo que has hecho. Igual, siempre si tienes una postura o una imagen calmada, definitivamente quedas mucho mejor y se ve mucho mejor. Procura que la otra persona dialogue más que tú si te pones nervioso. Y en el caso de que tengas que enfrentar una situación angustiante, respira.
Me dicen cómo superar los niveles de ansiedad. ¿Cómo saber los niveles de ansiedad? No he entendido muy bien esa pregunta. ¿Cómo superar? Bueno, para la ansiedad me preguntan una vez qué es bueno. Ya dije, primero, bueno, como primera herramienta, la respiración. Segundo, identificar nuestros pensamientos y lo que generan esos pensamientos. Eso es el primer tip, identificarlos. Si por ejemplo me siento ahí y digo, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está angustiando en este momento? Y si yo veo, por ejemplo, que es que quiero, no sé, por ejemplo, quisiera tener un carro para movilizarme en la cuarentena, mi mamá está mal, quiero llevarla al hospital, ahora no hay combis, quisiera tener un carro, pero eso me está angustiando, ¿no? Y el hecho de que no tenga ingresos y que no los vaya a tener no se sabe hasta cuándo, me genera una terrible, terrible sensación de angustia. Entonces, primero ya identificamos exactamente qué es. ¿Cómo nos estamos sintiendo? De repente estamos sintiendo que un enfado, una molestia, una sensación de ahogamiento, como que no puedes respirar bien, depende del nivel de la ansiedad. Si solamente es como ira, enfado, furia, pues lo primero es sentirlo. Si lo tienes que sentir, si tienes que estar enfadado, pues te enfadas. Si tienes que llorar porque te genera mucha tristeza, pues lloras. Una vez hayas hecho ese desborde emocional, que es sano, no es nada malo poder desahogarte, vas a visualizar de una manera más objetiva tu problema. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿depende de mí que yo pueda comprar este carro, dada la situación? ¿Puedo hacer algo para comprarme eso que quiero? Si es que sí puedes hacer algo, que tienes, por ejemplo, alguna herramienta para trabajar en línea, de acuerdo a cuál sea tu negocio o cuál sea tu trabajo, pues hazlo. Si no sabes cómo hacerlo, digamos, ahora hay muchas personas que están dando cursos de cómo hacer, ¿no?, negocios online o cómo progresar con tu negocio de manera virtual, ¿no? Entonces haz ese curso, si es que puedes hacerlo, hazlo. Si es que no puedes hacer nada, digamos porque tienes una profesión particular, pues entonces simplemente acéptalo. Esa es la realidad, ¿no? No puedes hacer nada en este momento estás con la situación encima, ¿no? Del aislamiento, de la crisis económica que estamos enfrentando. Aceptar no es resignarte, sino es una manera de decir, tengo este problema no va a desaparecer de la nada, pero yo tengo que ser feliz aún con las pequeñas cosas del día a día, tengo que estar bien y seguir mi camino, ¿no? Porque no podemos estar siempre con esa sensación negativa o con una crisis de ansiedad encima por algo que no podemos controlar. Entonces tendrás que esperar de repente a que termine la cuarentena para hacer algo, pero mientras tanto, una vez que lo aceptes, vas a poder disfrutar, aunque a veces tengas una sensación de malestar, pero que ya sabes cómo gestionar, y que aceptes esto y sigas con tus cosas y sigas disfrutando de las pequeñas cosas que tenemos hoy en día en casa, con nuestra familia, agradecer las cosas que sí tenemos, eso también es importante. Y también, como decía, visualizar las cosas positivas que vienen dentro de lo que podría ser el futuro, ¿no? Si te estás preocupando por algo que todavía no ha pasado, por ejemplo, ¿qué va a pasar después de que termine la cuarentena? ¿Cómo vas a abrir tu negocio? ¿Cómo vas a seguir con tu trabajo? Entonces visualiza ese momento y llénalo de cosas positivas. Por ejemplo, de repente ya no vas a trabajar 24/7, no 24/7, pero sí, digamos, todos los días, porque de repente vas a tener menos pacientes o menos clientes. Entonces vas a trabajar lunes, miércoles y viernes, o vas a tener un horario de atención, ¿no?, diferente al que tenías. Bueno, pues eso te va a permitir hacer otras cosas en tu día. Quizás
algún hobby o otro proyecto que también querías encaminar o que tenías en mente antes y no podías por falta de tiempo. Y así, aparte de visualizar, ir generando esas sensaciones positivas con esas ideas. A ver, otra pregunta. Saludos. Suelo darle muchas vueltas a las cosas y siento que esa persona no quiere oír tanto. Me refiero en todos los aspectos. A ver, lo que le entiendo a Walter es que le da muchas vueltas a las cosas y que siente que las otras personas no quieren oír tanto de lo que está diciendo. Bueno, como te digo, si esto te pasa, eres una persona que se va mucho por las ramas al hablar, te aconsejo que cuando vayas a dialogar con alguien y le quieras expresar lo que sea, vayas al punto primero y después te desenvuelvas más. Por ejemplo, si le quieres decir a una chica que te gusta y no te quieres ir por las ramas, pues vas de frente a la idea, ¿no? Le dices, oye, tal, es un ejemplo, ¿no? Tú me gustas y bueno, por eso quería hablar contigo, acercarme a ti, conocerte un poco más. Y ya después de que has dejado lo que tú querías como principio, ya sigues hablando, ya la otra persona de por sí te va a cortar y te va a responder lo que sea, ¿no? Igual si es a tu mamá o a tus hijos, no sé cuál sea tu edad, pero sí, en todos los casos lo importante es que primero vayas al punto, ¿no? El mensaje que tú quieres dar. Si quieres decir que no te sientes bien o que estás angustiado, lo que sea, a quien sea, vas primero a la idea y después ya vas ahondando más en eso, ¿no? Feliz aniversario, Clínica Psicoune, muchas gracias. Licenciada Andrea, en muchos casos mis pacientes han presentado con morbilidad, ansiedad, depresión. Esta correlación es más usual en pacientes adultos que en niños. En su experiencia, agradecería su consejo. Bueno, ansiedad y depresión. Sí, yo lo que he visto también en la praxis es que la ansiedad y la depresión muchas veces van encaminadas, ¿no? Después de una crisis de ansiedad, después de un ataque a veces de pánico, donde sientes miedo o una sensación extraña de que no puedes respirar o no puedes dormir, generalmente viene el desahogo porque, como les digo, la ansiedad es un proceso creciente, gota a gota, gota a gota, hasta que se llena y ya no se puede más contener, hay un desborde y hay que evitarlo, definitivamente. Pero generalmente si hay ese desborde, lo que le sigue es la tristeza, ¿no? Una depresión, un sentimiento ¿no? de pérdida o de ya no poder hacer nada al respecto y simplemente, pues eso, ¿no? De indefensión. Suele ser más frecuente en los adultos que en los niños. ¿Por qué es más frecuente? Según mi posición en los adultos. Los niños generalmente cuando están deprimidos, no es como los adultos que nos podemos meter, aislarnos en nuestro cuarto, llorar ahí todo el día y bueno, ¿no? O simplemente no hablar con nadie. Si teníamos amigos y solíamos salir con ellos, ya no salimos con ellos. Estas cosas se nos van notando más a nosotros y generalmente tendemos a expresarlo más rápido en la tristeza. En cambio, los niños, cuando están deprimidos, cuando hay un niño deprimido, se suele ver que son niños muy agresivos, lo que dicen negativistas, desafiantes, con demasiada hostilidad, no solamente hacia los adultos, sino también hacia sus mismos compañeros. Estos niños, que podríamos decir son niños problemas, son niños
cuando ya son casos muy extremos, ¿no? Como que ya demasiado maleducados o malcriados, pero a un nivel muy alto, generalmente son niños que están en realidad deprimidos, sino que ellos no lo expresan así, no lo expresan como nosotros. Por eso la respuesta a eso sería que la comorbilidad se ve más en adultos, ¿no? Así como nosotros conocemos los síntomas de la depresión. El consejo que me pide, en este caso no sabría más o menos a dónde va direccionado. ¿Qué hacer en casos de ansiedad y depresión? Pues es lo mismo que ya les he dicho. No le quiero volver a repetir así tanto porque se van a aburrir. Excelente transmisión. Ok. Excelente, doctora. A ver, hola. ¿Cómo superar el miedo? Y cuando dialogo y si alguien me contradice o me dice algo que no me gusta, me molesto rápido, reniego y no lo puedo evitar. Ya, Billmore nos dice de que cuando alguien lo contradice, se enoja muy rápido, o sea, tiene un problema de ira, por así decirlo. ¿Y cómo evitar esto, no? Sí. Mira, esto es lo que llamamos asertividad en la comunicación. Una vez más, y los psicólogos no me dejarán mentir, en el caso de la asertividad y del diálogo, para tener una comunicación asertiva, en el caso de que alguien se esté enfrentando a nosotros o nos esté diciendo algo que nos incomoda y queremos responder de una buena manera, lo que hay que hacer primero es respirar. Lo primero que hay que hacer es hacer una pausa. Si estás teniendo ira, pues lo correcto es, una vez más, equilibrar el sistema simpático y parasimpático, respirando. Y después ya dar una respuesta, ¿no? Pero no desde la ira, sino ya más desde la neutralidad. Es decir, puedes decirle a la otra persona que estás enojado, que te ha hecho sentir mal, que no estás de acuerdo con lo que te está diciendo, que no te parece. Le puedes decir todo eso porque está bien que te expreses, pero no de una manera airada, sino de una manera calmada, desde el respeto y definitivamente poniendo bien enfrente lo que son tus límites personales, ¿no? Dejándolo bien en claro a la otra persona. Ese es mi consejo en el caso de manejar la ira, ¿no? Para el diálogo. Y bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Como les comento, tenemos consultoría gratuita en PsicoUne. Hay una línea abierta para todos. Los invito a que llamen, a que saquen su cita con los diferentes especialistas. De acuerdo a su caso, pues ya se les dirá, ¿no? Con cuál especialista es recomendable. Y también invitarlos a que sigan a la página PsicoUne. Vamos a estar transmitiendo en vivo en otras ocasiones y me parece que la próxima transmisión va a ser de dependencia emocional o de problemas de pareja en este tiempo de cuarentena, ¿no? Cómo sobrellevar esos casos. Así que bueno, yo me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por preguntarme tantas cosas. Realmente me he sentido bien de responderlas. Y bueno, espero más acotaciones, más consultas y demás. Y nada, pues buenas noches a todos. Nos estamos viendo en la próxima transmisión.